¿Cómo están? Seguimos con nuestras clases, ya estamos empezando la recta final de nuestra materia de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Les recuerdo como siempre que todos los materiales que usamos, el PowerPoint con el cual yo me guío, están en nuestro blog que es www.marcelodistefano.com, mi nombre, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de los conflictos colectivos de trabajo. Vamos cerrando también de alguna manera el capítulo de los derechos colectivos de trabajo, ese trípode, esa mesa de tres patas, que siempre les digo que va con la organización de las estructuras sindicales, el concepto de la libertad sindical en su más plena expresión, que también por supuesto tiene la ramificación directa con el derecho a la negociación colectiva y, como vamos a ver hoy, con el derecho a la huelga, el derecho a la reclamación activa por parte de los trabajadores en ese proceso de lucha que tiene que ver con la conquista de derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Primero vamos a hablar de una tipología antes de meternos en conflictos colectivos típicos, que son los conflictos sindicales, así se llama a los conflictos que se desarrollan o adentro de una propia organización sindical o entre dos organizaciones sindicales. Conflictos sindicales, que no es lo mismo que conflictos colectivos de trabajo, donde el conflicto sea entre la representación de los trabajadores y la representación de los empleadores. Acá estamos hablando del conflicto intrasindical, o sea que se da dentro de la estructura de la propia organización sindical, se puede dar por distintos sectores que confrontan, que no llegan a acuerdo, dudas en un proceso electoral, fraude en un proceso electoral, pujas internas, manifestaciones adentro de la propia organización. Eso es en una propia organización sindical. O las discusiones que se dan entre dos organizaciones sindicales que están en disputa por alguna situación en concreto. En el primer caso, que es la intrasindical, el proceso que se da, primero por supuesto llamar a la orden, luego tiene que ver con la intervención de la organización sindical superior a la que está afiliada a esa organización. Por ejemplo, si el conflicto se da en una organización sindical de base, se da intervención a la federación para que tome cartas en el asunto y trate de componer y encontrar una solución política y jurídica, siempre de las dos manos, ¿no? Política y jurídica porque por supuesto hay que hacer aplicar los estatutos de la organización sindical, la legitimidad y la legalidad que se tiene que dar, y política porque el sindicato es una organización sociopolítica, entonces siempre hay que articular con los intereses que estén en pugna en ese proceso de crisis que se da dentro de la organización sindical. Y si es en la federación, por supuesto también a nivel confederal. Y también efectivamente la situación que se da entre el conflicto entre dos organizaciones sindicales. Casi siempre ese conflicto entre dos organizaciones sindicales tiene motivo el encuadramiento sindical o el encuadramiento convencional. Vale decir, encuadramiento sindical, un grupo de trabajadores que trabajan en una determinada empresa, en una determinada actividad, y hay un margen gris acerca de si esa actividad está encuadrada dentro de una organización sindical o dentro de otra organización sindical. Ustedes entenderán que las líneas divisorias no son perfectas, entonces a veces hay discusiones entre los sindicatos sobre la representación que tienen de un colectivo de trabajadores. Y encuadre convencional ya tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo en sí, o sea, qué convenio colectivo de trabajo le corresponde a un colectivo de trabajadores determinada. ¿Cuál es el sindicato con capacidad de negociar un convenio colectivo determinado? Como les decíamos anteriormente, el principio es un principio de composición dentro de la organización sindical, dentro de la organización sindical madre, dentro de la confederación, donde existe un comité de encuadramiento dentro de la CGT, existe un comité que tramita este tipo de cuestiones y que las tramita fundamentalmente sobre la base del diálogo, de la búsqueda de una solución pacífica negociada, y si no, tiene la posibilidad de tomar una decisión ese comité para ser aplicada acerca del encuadramiento del conflicto que se está
planteando. Por supuesto que siempre está abierto posteriormente la vía del recurso jurídico si no se puede componer la situación. Todo esto sí, estamos hablando de una organización sindical que se encuentra encuadrada dentro de una confederación determinada, pero por ejemplo, cuando son dos sindicatos que tienen representación en el tercer grado en distinta confederación, se complica obviamente. Por ejemplo, si el encuadramiento estaría discutido entre una federación que está dentro de la Confederación General del Trabajo y otra federación que está dentro de la central de CTA, Central de los Autónoma de los Trabajadores, bueno, sería mucho más difícil componer. La perspectiva sindical sería la de encontrar igualmente un diálogo autónomo, o sea, un diálogo desde las organizaciones sindicales sin tener que pedirle al Estado que sea el que realice el encuadramiento. Los sindicatos son organizaciones de los trabajadores, los que se busca es que sean los propios trabajadores, trabajadoras los que encuentren una composición de ese conflicto. Pero por supuesto, en el caso de no encontrarse, siempre estará abierta, expedita, así se dice, la vía judicial para encontrarle una solución al conflicto. Está claro que los empleadores no pueden inmiscuirse en esta situación de conflicto. O sea, solamente tienen una capacidad muy restringida los empleadores y solamente podrán ejercerla en el caso que le genere un perjuicio directo a ellos. Si no, los empleadores tienen que dejar que las organizaciones sindicales, los representantes de los trabajadores y las trabajadoras encuentren una solución al conflicto. Es restrictiva la posibilidad de ejercer un requerimiento desde el punto de vista de la perspectiva de los empleadores y solo será, reitero el concepto, en el caso de que se les genere un perjuicio a ellos, entonces que necesiten resguardar un interés que tenga una posibilidad de ser dañado efectivamente, inminentemente, ¿no? Es muy restrictiva la posibilidad. Ahora sí, los metemos en los conflictos colectivos de trabajo. Los conflictos, la controversia, la confrontación de intereses, la confrontación que existe entre las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores y a las trabajadoras y los empresarios o las organizaciones empresarias que representan al sector empleador. Esto tiene que ver también con la esencia del capitalismo, la lucha de clases, la confrontación, la puja distributiva y efectivamente la historia que nos señala, nos enseña y siempre reiteradamente que la lucha por los derechos laborales ha sido una lucha de conquistas, una lucha perseverante, una lucha con mártires, una lucha de disputa contra los dueños del capital que se manifiestan inflexibles a la posibilidad de otorgar derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Por supuesto que con el correr de los años existen instancias de diálogo social que permiten mediar mucho mejor el conflicto y organizaciones del tipo de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, que también permite el diálogo tripartito con los gobiernos, con los empleadores y los trabajadores para formular soluciones que eviten el conflicto social. Pero también tenemos en claro que vivimos en un contexto de sociedades cada vez más desiguales, donde los dueños del dinero, los dueños del poder, concentran cada vez más y existe una desprotección generalizada en el mundo en este momento, con falta de trabajo, con trabajo en condiciones no decentes, trabajo sin el nivel de protección social, sin salarios dignos, sin condiciones de trabajo dignas. Así que el margen de disputa es enorme en la búsqueda de un equilibrio social y la justicia social que tanto se reclama desde el movimiento obrero. Entonces, decimos también que esos conflictos que se dan en el mundo del trabajo suelen ser calificados en conflictos individuales, plurindividuales y colectivos. Individuales es el conflicto de un trabajador con su empleador, que se resuelve en la sede de la justicia y que se resuelve sobre la base de un cuestionamiento
anclado, sustentado en una norma legislativa. Por ejemplo, el conflicto que existe entre un trabajador y un empleador por llegadas tardes o por inasistencias, y que puede derivar en suspensiones, que pueden derivar en un despido por justa causa. Ese es un conflicto individual, ¿sí? O el reclamo del incumplimiento del pago de un salario que realiza un trabajador a un empleador, deriva en un conflicto jurídico de reclamación individual. También hay conflictos plurindividuales, cuando esa situación se da en más de un individuo, pero no a la totalidad de la categoría profesional. Se puede dar un despido de 10 personas si es que eso sea un reclamo plurindividual. O sea, hay muchas personas que están en la misma situación. Ahora, el conflicto colectivo implica dos situaciones. Primero, efectivamente, una característica cuantitativa. O sea, un número importante de trabajadores y trabajadoras involucrados en la situación. Pero también un componente, una matriz cualitativa. Estamos hablando de un grupo importante que comparten una actividad profesional y donde el reclamo que están llevando adelante, el reclamo que es motivo del conflicto, de la disrupción en la relación laboral, es un motivo justamente que está anclado, relacionado, motivado en la relación de empleo y que no se refiere a un trabajador en particular, sino que afecta a la categoría profesional, al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Claro que hay muchas veces que los conflictos se motivan en solidaridad. Por ejemplo, en un grupo de trabajadores que está afectado por una situación y el resto de sus compañeros, la organización sindical, sale en solidaridad de ese conflicto. Por eso las tipologías siempre sirven como referencias, pero no siempre son absolutas. También se plantean, entonces, nosotros vamos a hablar de los conflictos colectivos, ¿de acuerdo? Y se habla de conflictos de derecho o conflictos de interés. Los conflictos de derecho son aquellos que tienen que ver con una norma ya establecida. Y lo que se discute es la interpretación de esa norma, o sea, hay una interpretación conflictiva de esa norma, los empleadores la interpretan de una manera y los trabajadores la interpretan de otra manera, o tiene que ver con el cumplimiento de esa norma, no solo la interpretación, sino el reclamo de los trabajadores es al cumplimiento efectivo de la norma ya establecida. O sea, no están reclamando ni más ni menos que la aplicación del acuerdo ya consagrado. En este caso, la norma puede ser, por ejemplo, un acuerdo salarial establecido en la negociación colectiva. Entonces, no están reclamando la modificación de ese acuerdo salarial. Están modificando la aplicación de esa norma salarial. ¿Se entiende? La aplicación o la interpretación. El conflicto va alrededor de la norma que ya está establecida. Ahora, el conflicto de intereses, dijimos recién, conflicto de derecho, el conflicto de intereses, lo que hay es una nueva pretensión o una pretensión no acordada entre los trabajadores y los empleadores. Lo que puede terminar ese debate, ese conflicto, puede terminar construyendo una nueva norma que resuelva este nuevo interés. Pero es un nuevo interés. Los trabajadores están reclamando y están haciendo un paro porque piden que les otorguen medidas de seguridad para afrontar los efectos del coronavirus, ¿sí? No estaban en el convenio colectivo de trabajo, están reclamando que ahora estén. Es un reclamo de intereses y que no se los están dando, o sea, intereses contrapuestos. Por supuesto, eso puede terminar con la inclusión del capítulo en el convenio colectivo de trabajo o con el cumplimiento de la demanda, porque puede ser un cumplimiento que se agote con la sola prestación. Los trabajadores están haciendo un paro a la puerta porque están reclamando que en el marco, ellos son trabajadores esenciales y en el marco de la pandemia del COVID-19, en vez de reclamar medio aguinaldo, piden un aguinaldo entero. Bueno, si ese conflicto lo ganan los trabajadores,
se satisface en un solo acto. Se paga el aguinaldo completo. ¿Se entiende? O en una norma determinada que va a generar una pauta nueva para el futuro, de derecho de intereses, individual, plurindividual y colectivo. Nosotros nos referimos, por supuesto, cuando hablamos de derechos colectivos de trabajo, a los conflictos colectivos, tanto de interés como de derecho. Los elementos del conflicto colectivo de trabajo. Existencia de una relación jurídica, ¿sí? No es cualquier conflicto, es un conflicto profesional, es un conflicto que se da entre trabajadores y empleadores donde existe una relación jurídica que es la relación laboral, ¿sí? Sujetos colectivos es el segundo elemento. Sujeto colectivo, el sindicato, no es un grupo de trabajadores los que hacen huelga, los titulares del derecho a la huelga, me voy adelantando, sino que es un sujeto colectivo constituido, la organización sindical. Y del otro lado, otro sujeto colectivo, que puede ser la empresa o las cámaras empresariales, el grupo de empresas, una organización que también tiene una constitución jurídica determinada. Y el interés es la afirmación de un interés colectivo, o sea, hay un reclamo concreto y es un reclamo colectivo, hay un interés que afirmar. Bien, quiero meterme un poquito en la naturaleza jurídica de la huelga porque es un tema muy interesante y voy a leer un texto y comentar un texto del profesor Izquierdo. Dice, la noción de acción directa, una huelga es una acción directa, retención de la obligación de trabajar, que genera un daño, efectivamente, porque si yo retengo la obligación de trabajar, se paraliza la producción, ¿sí? Vamos a leer de nuevo. La noción de acción directa evoca comportamientos sociales que, apartándose del orden constituido y rechazando la intervención de los órganos previstos por el ordenamiento jurídico para zanjar los conflictos que ocurren en el interior de la sociedad, buscan por medio de la subversión de ese mismo orden su reemplazo por otro nuevo. Concepto jurídico profundo. O sea, en este caso, el derecho admite una acción directa, una acción de mano propia, una subversión a la propia paz social. El conflicto está contenido institucionalmente y normativamente, me adelanto por supuesto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que consagra el derecho a la huelga y le permite de alguna manera a los trabajadores generar un daño a los empleadores, entendiendo que ese mecanismo ha sido el mecanismo a lo largo de la historia que permitió generar conquistas sociales para los trabajadores y las trabajadoras. Si no existe el derecho a la huelga, no existe justamente la posibilidad de reclamación institucional, la posibilidad de ejercer una acción colectiva que demande públicamente, que interpele públicamente y que genere una acción con la fuerza necesaria para cambiar un orden establecido. Por eso es un principio tan interesante. Miren, voy a leer una frase de un profesor que yo conocí, que no está más entre nosotros, Óscar Armido Uriarte, un profesor uruguayo brillante y buena gente. Decía don Óscar, el derecho a la huelga es el instituto más atípico, del sector más atípico de la rama del derecho más atípica. Y decía el profesor Javelier también, dice, lo que recriminaba la vía de hecho destinada a producir un daño para lograr una conducta. La vía de hecho, la acción directa utilizada para justamente producir un daño, que el daño es el freno a la producción, ¿sí? La abstención de la obligación de trabajar, pero efectivamente para lograr una conducta del empleador, o una conducta social, una conducta del Estado que genere un nuevo derecho, que proteja a los trabajadores y a las trabajadoras, a través de una nueva norma, a través de un nuevo convenio colectivo de trabajo, a través de un aumento salarial de emergencia en un momento determinado,
a través de abstenerse de realizar una acción el Estado o una acción el empleador que iba a generar un daño a los trabajadores colectivamente. Miren qué interesante la huelga. Y la huelga está consagrada en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. ¿Sí? Dice el artículo 14 bis que es un derecho que se le otorga a los gremios. Y a partir de ahí hay una discusión jurídica que no hace a la discusión en el marco de esta materia en la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, por supuesto, es un tema interesantísimo, filosófico, para discutir, que la interpretación jurisprudencial del artículo 14 bis de la Constitución Nacional ha abierto la aplicación de este concepto, entendiendo que son, por supuesto, los sindicatos con personería gremial, los sindicatos más perfectos, los que tienen ese derecho a ejercer la huelga, pero también son los sindicatos simplemente inscriptos los que tienen derecho a ejercer la huelga. Las asociaciones sindicales tienen que prever los mecanismos para tomar la decisión de decretar la huelga. En su estatuto tienen que establecer cuáles son los procedimientos que tiene que tener una organización sindical para decretar la huelga. Y la huelga, por supuesto, se inscribe en la lucha social. Y en general, esta tradición de prohibición, tolerancia, protección, ¿no? En general, los sindicatos fueron prohibidos en el tiempo, luego fueron tolerados y luego fueron incorporados a la normativa, reglamentados y protegidos. En este caso, por ejemplo, también por la máxima protección de los tratados internacionales de derechos humanos y los tratados fundamentales del trabajo, los derechos fundamentales del trabajo, por ejemplo, el convenio 87 de la OIT. Lo mismo la negociación colectiva y, por supuesto, lo mismo la huelga. La huelga prohibida y repelida, reprimida, ¿sí? La huelga tolerada como un mecanismo que fue incorporándose a la dinámica de la lucha social, y la huelga protegida, en nuestro caso, por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y también vamos a decirlo porque es una posición ideológica que hay que sustentar en todos lados, porque el derecho a la huelga está contenido en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Muy bien. Titularidad del derecho a la huelga, les acabo de decir, las organizaciones sindicales, tanto las que tienen personería gremial como las simplemente inscritas. Ya les diría que es pacífica esa interpretación hoy en la jurisprudencia. Y la finalidad de la huelga es lograr una mejora en las condiciones de trabajo. Lograr una mejora en las condiciones de trabajo. Claro está que ahí hay dos tesis, ¿no? Una tesis amplia y una tesis restrictiva. En la tesis amplia, lograr una mejora en las condiciones de trabajo también tiene que ver con una mejora social y también tiene que ver con una mejora general en las condiciones del grupo social que representan los trabajadores y las trabajadoras. La posición restrictiva tiene que ver con la huelga profesional. Solamente estaría permitido el derecho a la huelga para reclamar alguna cuestión sujeta a la actividad profesional, cuando todos sabemos que la huelga también no solo es una medida profesional, sino también es una medida de acción directa política. Por eso existe también la huelga general, donde en una huelga general lo que se reclama es una medida política al gobierno, sea para que la ejecute el gobierno o sea para que el gobierno presione a los empleadores para llevarla adelante o para que el gobierno instrumente políticas públicas para llevarlas adelante. A veces esas políticas públicas son a través de cambios normativos, a veces esas políticas públicas tienen que ver, pero en general la huelga como herramienta política se refiere a cuestiones que afectan al conjunto de la ciudadanía. Por ejemplo, una huelga general en reclamo por la modificación de la edad jubilatoria
Imagínense un escenario en el cual se quiere llevar de 65 a 70 años la edad jubilatoria. Se decreta una huelga. Bueno, ese conflicto, que es un conflicto colectivo, excede el vínculo actual entre un conjunto de trabajadores que se nuclean en una asociación sindical y la empresa. Es una política de Estado la que se reclama. Entonces, el concepto sobre los motivos de la huelga es un concepto amplio desde nuestra perspectiva. Bien, ¿cuáles son los caracteres de la huelga? Abstención de la prestación laboral, el trabajador no va a trabajar, retiene sus tareas en forma colectiva, es un grupo de trabajadores organizados en una asociación sindical, retiene la tarea y persigue un interés, o sea, busca algo, no es la huelga por la huelga en sí misma, tiene un interés, una reclamación, un reclamo dirigido a alguien que esté en condiciones de darle respuesta. No, si la huelga se desarrolla en una empresa, contra esa empresa tiene que estar exigiéndole algo a esa empresa que esa empresa esté en condiciones de dar, ¿sí? La huelga tiene que tener una racionalidad entre el pedido que hago a la persona que le hago, que la persona que le hago el pedido esté en condiciones de darme respuesta, ¿sí? Si no, es una reclamación que no tiene sentido concreto. Yo no le puedo pedir a alguien que me dé lo que no me puede dar, lo que no es de él, lo que no esté en condiciones él de dar. Bien, y el principio también es que mientras el trabajador hace huelga, hace abstención de su poder de trabajo, de su trabajo mismo, el empleador no puede también durante ese periodo no abonarle la remuneración. No es que yo hago la huelga, tengo derecho a la huelga y al mismo tiempo derecho a que me paguen. No, si yo no voy a trabajar, retengo tareas, el empleador puede retener el salario. En la práctica, muchas veces lo que sucede es que como parte de la composición del conflicto, luego cuando viene la negociación para encarrilarlo, se suelen discutir el pago de los salarios caídos durante la huelga. O sea, pero eso en algunos casos luego se pagan, en otros casos no se pagan. El principio está claro. El trabajador tiene el derecho a retener tareas, el empleador tiene derecho a no abonar la remuneración. Aunque insisto, muchas veces a la hora de reencauzar el conflicto, estas cosas son cuestiones de negociación en la solución. Bien, ilegalidad de la huelga. La huelga es legal porque la huelga es un derecho constitucional, ¿de acuerdo? Ahora bien, puede darse casos en que la huelga se declare ilegal, que el Ministerio de Trabajo o la Justicia del Trabajo eventualmente la declaren ilegal. Esto es cuando se decretó la huelga sin seguir los pasos sin seguir los pasos establecidos dentro del estatuto de la asociación, así se dice, para resolver el problema de la palabra difícil, o cuando no respondan a una causa de carácter laboral. O sea, no puedo hacerle a un empresario un paro si no está sustentado en un reclamo de origen laboral, insisto, que él esté en condiciones de responderme. Yo no puedo paralizar la empresa en reclamo de algo que tiene que hacer el Estado, ¿de acuerdo? O sea, tiene que tener racionalidad. Y otro motivo de la huelga es cuando de la declaración de la legalidad de la huelga, puede ser cuando hubo una actitud violenta, desmedida, en la toma de la fábrica, eventualmente en el ejercicio de la protesta, ¿sí? Eso se puede dar. Y les recordemos también que el Ministerio de Trabajo tiene herramientas de composición del conflicto que ahora vamos a ver. Un tema muy álgido, muy ríspido en esta temática en general, en los conflictos colectivos y en el derecho a la huelga, es la huelga en los servicios esenciales. O sea, sí existen algunos sectores de actividad en los cuales la huelga esté prohibida
o restringida, ¿sí? El principio es el derecho a la huelga, con lo cual si existen actividades que por su carácter, por su esencialidad, por su efecto al conjunto de la comunidad, tienen que tener una restricción al derecho a la huelga, hay que tener mucho cuidado con ello y hay que establecer bien, con mucha claridad, cuáles son estos ámbitos, estos sectores, estos nichos en los cuales se puede aplicar una restricción. En la Argentina esto está reglamentado, la OIT ha considerado también este tema muchísimas veces y la doctrina de la OIT es que son los servicios esenciales, son aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas. En general, se utilizan estas fórmulas amplias, no taxativas, para dejar a la interpretación posterior. Insisto, el criterio de la OIT es la interrupción del servicio podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas. Ven que es bien restrictivo el concepto. Nuestra norma, que está en la ley 25.877, dice que los servicios esenciales son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Es concreto, o sea, servicios esenciales son servicios sanitarios y hospitalarios, producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. ¿Eso quiere decir que estos sectores no pueden hacer paro? No. Significa que estos sectores, antes de tomar una medida de fuerza, tienen que agotar un montón de instrumentos mayores y garantizar el servicio mínimo para que no corra peligro la salud pública general o la seguridad pública general. Si el sector de salud va a decretar un paro, previamente tiene que instrumentar los servicios mínimos hospitalarios que atiendan las urgencias. Entonces, el paro podrá afectar a las cirugías programadas, podrá afectar a la atención en consultorios externos, pero nunca puede afectar la guardia y la atención de las situaciones urgentes. O sea, no puede atentar contra la salud. Un paro de controladores de tráfico aéreo no podría darse porque el tráfico aéreo tiene una continuidad a nivel global y a nivel nacional. Tendrían que establecerse una serie de pautas para que no exista ninguna posibilidad de un accidente aéreo por falta de control previamente establecido. Lo mismo, no es que no pueden hacer paro los trabajadores de una empresa eléctrica, pero tendrían que establecer las guardias necesarias para que no corra peligro la atención justamente, el servicio, así debo decirlo, el servicio eléctrico, porque es esencial para el desarrollo de la sociedad. Hay dos elementos también que se ponen excepcionalmente y que tienen que ver con el caso concreto. Uno es la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad. Miren esto, un paro de los camioneros no pone en peligro la seguridad de la gente, pero si ese paro de camioneros se extiende durante un tiempo determinado, lo que puede suceder en una amplitud de espacio determinado, territorial determinado, lo que puede suceder es que se genera el desabastecimiento. Y si ese desabastecimiento además afecta algunos elementos esenciales, como por ejemplo para la alimentación, la comida, ya puede ser catalogado de esencial. Pero en ese contexto, un paro de camionero de 3 días no está dentro de los servicios esenciales. Ahora, si se extiende en el tiempo, en duración y en territorio, puede llegar a ser considerado esencial, ¿no? Y tiene que ser importante y trascendental para la sociedad. Bien, como ven, es un tema fino de la política laboral. Muchas veces se quiso incorporar, por ejemplo, la educación como un servicio esencial. Y la educación no es un servicio esencial,
Es un servicio importantísimo, pero no es esencial, en tanto no afecta la salud, no afecta la seguridad de la población. Bien, regulación en la Argentina, procedimiento. Les quiero recordar que antes de recurrir a la acción directa, los sindicatos deben notificar al Ministerio de Trabajo que van a disponer de esa medida de fuerza. Y el Ministerio de Trabajo tiene la herramienta de la conciliación obligatoria o de la conciliación que puede ser concertada. O sea, el Ministerio de Trabajo cita a las partes a una audiencia lo más urgente posible, las sienta en una mesa, las trata de convencerlas de que realicen un espacio de conciliación, una conciliación voluntaria si ambas partes deciden frenar el conflicto y establecer una mesa de negociación, o una conciliación obligatoria si el conflicto subsiste y el Ministerio de Trabajo toma la decisión de la conciliación obligatoria. ¿Qué significa esto? Con la conciliación obligatoria se retrotraen las situaciones al día anterior al inicio del conflicto. O sea, si el conflicto tiene que ver con despidos, se retrotrae la situación, se reintegran los trabajadores y mientras se sigue negociando, los trabajadores están dentro de la empresa. Y por supuesto el sindicato tiene que cesar con el conflicto. Si el conflicto se desata a partir de que se suspendió un grupo de trabajadores, en fin, que cualquier afectación vuelve al comienzo, se retrotrae al inicio del conflicto, en tanto y en cuanto las partes se sienten a negociar. En la negociación pueden alcanzar un acuerdo, pueden no alcanzar un acuerdo, pero establecer un arbitraje, o sea, designar en conjunto una persona o un grupo de personas que analice la situación y proponga una solución. En ese caso será un arbitraje que propondrá una solución, o que laude, o sea, que un grupo de personas o una persona que resuelva a favor de uno, a favor de otro, o con una fórmula intermedia, pero con capacidad resolutiva, el conflicto que está puesto a su consideración. Y siempre, por supuesto, el conflicto puede renacer si no encuentra solución. Nosotros hemos hablado de la huelga como la medida perfecta, como la extensión del derecho de la prestación laboral y el daño al empleador, pero existen también otras medidas de acción directa, irregulares, distintas, gradualmente distintas al derecho a la huelga, que muchas veces se anticipan a la huelga para justamente generar una serie de medidas que vayan escalonando el conflicto en la búsqueda de una solución, mostrando la representatividad de ese conflicto frente a los empleadores, cobrando volumen para llegar a la huelga, o no, justamente que sirven como una herramienta para que se dinamicen las posibilidades de llegar a un acuerdo a partir de la flexibilización de la posición originaria de los empleadores. Algunos para ellos el piquete, que es el apostamiento fuera de la empresa. En algunos casos el piquete es para hacer una manifestación, o sea, para que se visibilice fuera de la empresa lo que está pasando adentro, lo que genera una mala prensa para la empresa, porque afuera se empieza a ver el conflicto. En otros casos, ya durante el piquete, durante la huelga, lo que puede llegar a hacer es impedir el ingreso de personas, de los propios empleadores, de proveedores a la empresa. El paro o huelga de brazos caídos, que se puede dar en 1 o 2 horas, un tiempo determinado durante la jornada de trabajo, en el cual los trabajadores cesan en su tarea por un tiempo determinado y luego vuelven sería un paro parcial, ¿verdad? Una huelga parcial. Cesan de trabajar, por eso dice de brazos caídos, porque detienen su tarea y la vuelven a retomar en otro momento. Entonces van mostrando el impacto que tiene esa medida de fuerza y la representatividad que tiene esa medida de fuerza. Algunas más complejas, como el sabotaje, que tiene que ver ya con una cuestión cuasi delictiva, que
es bloquear algún elemento de producción que impida la continuidad de la producción, puede ser cuasi delictivo o delictiva, depende el caso. El trabajo a reglamento, que es justamente ajustarse al mínimo posible, que lo que genera un entorpecimiento a la producción porque hay una quite de colaboración con relación a la empresa. Y hay muchas otras fórmulas más. Bueno, ahí tuvimos una mirada general, los invito a leer los materiales. Esta es una clase que tiene que ver justamente con darles algunas guías conceptuales para que puedan llevar adelante sus estudios. Nos vemos en la próxima clase.